La pregunta en esta mañana es: ¿tú estás bajo el reino de Dios o qué gobierna tu vida? Y vamos adentrándonos un poco a lo que significa el gobierno específicamente para ti como un hijo de Dios, lo que significa el reino. La pregunta en esta mañana es: ¿qué gobierna tu vida? Es más, puedo preguntarte: ¿quién gobierna tu vida? Y eso nos comienza a acercar hacia lo que vamos a conocer y a entender en esta mañana acerca del reino. Podemos decir entonces que el reino de Dios, el reino de los cielos, es el ambiente espiritual en el que Dios gobierna desde los cielos, siendo soberano y ejerce total dominio, potestad y autoridad sobre todo y sobre todos. El reino de los cielos. Ahora, aquí hay un dato histórico curioso. Cuando hablamos del reino de los cielos, el libro de Mateo nos habla del reino de los cielos, pero los evangelios sinópticos, que son los otros tres evangelios, los otros dos evangelios especialmente, que son evangelios paralelos, nos habla del reino de Dios. ¿Pero por qué? Eso tiene una razón. Mateo estaba más enfocado a Israel. Los otros evangelios estaban enfocados a aquellos gentiles. ¿Y qué sucede? La escritura enseñó o enseña, e Israel lo tiene 100% presente, lo siguiente: no jurarás el santo nombre de Dios en vano. Los judíos son cuidadosos de usar el nombre de Dios de una manera adecuada. Hoy por hoy, en nuestra cultura tercermundista, en nuestra cultura latina particularmente, somos muy ligeros al usar el nombre de Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, claro, Chuchito. Sí, claro, mi Diosito. Dios dirá, si Dios quiere. Ay, Dios. Y usamos el nombre de Dios muchas veces sin tener la plena conciencia del poder y autoridad que representa el nombre de Dios. Los judíos en esto tienen mucho que enseñarnos. Y a veces los cristianos somos ligeros en eso. Entonces ponemos un negocio y decimos miscelánea El Shaddai, vendiendo chucherías y poniendo el nombre de Dios, que para honrar a Dios, en una miscelánea, en una chuchería. Y Shaddai es uno de los nombres que se le da al Señor por uno de los atributos del Señor. Un día enseñamos acerca de eso y otro día podremos volver a enseñar. Así que aquí está hablando del reino de los cielos. Mateo está hablando del reino de los cielos, pero se está refiriendo al reino de Dios. Igualmente se está refiriendo al reino de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Bien. Dice así, Mateo, vamos por favor a Mateo. Bueno, quiero tocar 3 puntos en esta mañana, brevemente te los voy a mencionar y que el Señor nos dé la gracia para poder ahondar. Como les digo, esto es muy extenso, este tema es de tocar muchos aspectos, pero quiero tocar al menos 3. El primero, para los que toman nota, el primer punto que quiero tocar en esta mañana es: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha descendido. Ese es el primer punto, el reino de los cielos ha descendido. El segundo punto es: el reino de Dios no es de este mundo. El primero es: el reino de los cielos ha descendido o se ha acercado. El segundo es: el reino de Dios o el reino de los cielos no es de este mundo, pero afecta este mundo. Y por último, estaré tocando: la plenitud del reino vendrá cuando estemos en la eternidad. Voy a repetirlo ahora. El tercero: la plenitud del reino vendrá cuando estemos en la eternidad. Para los que toman nota, con mucho gusto les puedo volver a mencionar los puntos que voy a tocar en esta mañana. El primero: el reino de los cielos ha descendido. ¿Ya lo tienen? Para los que toman nota, el reino de los cielos ha descendido. El segundo: el reino de Dios no es de este mundo, pero afecta este mundo. Y el tercero, ¿quién me lo quiere decir? La plenitud del reino vendrá cuando estemos en la eternidad. La plenitud del reino vendrá cuando estemos en la eternidad.
Vamos a entrar en materia entonces, mis queridos hermanos. Quiero que por favor me acompañen. Vamos a usar muchos pasajes en Mateo. Iremos de pronto a otros lugares de la Escritura, como el libro de Juan, pero quiero que me acompañen al libro de Mateo, el capítulo 3, versículos 1 y 2. El reino de los cielos ha descendido. El reino de los cielos ha descendido. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la Escritura. Esta es una narración del evangelista Mateo. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que ha sucedido con el reino de los cielos? Se ha acercado. La razón por la que Mateo menciona lo que Juan dijo y la razón por la que Juan dijo esto que quedó escrito es porque el Señor Jesucristo representa la plenitud del reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios no es un reino geográfico. ¿Qué era lo que sucedía en Israel en aquel entonces? Históricamente, ustedes saben, ustedes conocen la historia de Israel. Israel fue una nación que fue subyugada por diferentes reinos en diferentes historias, en diferentes momentos, de su historia. Fue subyugada por la nación de Egipto, que en su momento fue una nación que fue una nación, podríamos decir, una gran civilización que gobernaba en todo el mundo conocido. Fue subyugado por naciones como los sirios, como los babilonios. Fue subyugada también por el imperio romano. Y el Señor Jesucristo precisamente vino cuando la nación de Israel estaba bajo el yugo de Roma. Ahora, Israel, y aquí está hablando Israel estaba esperando el advenimiento de un rey. ¿Y ustedes qué creen que se imaginaban los judíos cuando se les hablaba de un rey? Estamos hasta aquí del yugo de esclavitud de Roma, así que esperamos un rey que nos libre. Los discípulos del Señor todavía no entendían lo que esto significaba. Estaban pensando en términos de un reinado, de un gobierno autoritario que pudiera establecer sus normas sobre la tierra y pudiera tomar autoridad sobre la tierra y pudiera con vara de hierro sentarse en un trono y decir: aquí gobierna Cristo y no gobiernan los romanos. Y esperaban ser librados de esa esclavitud. Pero el Señor de pronto le dice a sus discípulos: no se equivoquen, estoy parafraseando un poco. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué significa? Los subyugan, toman señorío, se consideran y se constituyen como los dueños de las naciones. Pero les dice: no será así entre ustedes, porque el que quiera ser el mayor será como el que sirve. Así que este es un primer acercamiento a una característica que es muy importante que tú y yo entendamos. Puedes preguntarte en esta mañana: ¿realmente estoy en el reino de Dios? Vamos a ver a lo largo de la predicación varias señales que nos indican si tú estás realmente en el reino de Dios. Pero si el Señor Jesucristo dijo lo que acabo de mencionar: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre vosotros, porque el que quiera ser el mayor será como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si tú no sirves, el reino de Dios seguramente no está en tu vida. Porque parte de la evidencia del reino es que tú sirves de acuerdo con los dones que Dios te ha dado. Vamos a ir avanzando y vamos a entrar poco a poco en materia, y Dios nos va a venir hablando bien interesantemente acerca de lo que significa el reino. Ahora dice entonces Juan aquí en el versículo 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie puede recibir el reino viviendo en pecado, permaneciendo en pecado, queriendo mantenerse en una condición de pecado. Yo te quiero decir esto: difícilmente sería aceptable que tú te llamaras cristiano si en realidad no estás viviendo como uno que es gobernado por Dios. ¿Qué significa que el reino de los cielos se haya acercado? Significa que Cristo descendió y tomó poder y autoridad. Dice la Escritura: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. A Cristo se le dio toda la potestad, y Él tiene la potestad para gobernar.
pero Él puede gobernar en tu vida solo si tú se lo permites. Cristo sería gobernador, Cristo sería rey si tú permitieras que el gobierno de Cristo estuviera en tu vida. Eso significaría entonces que no eres tú el que gobierna y administra tu vida, sino que es Dios el que lo hace. ¿Cómo sabes tú si vives en el reino? ¿Cómo sabes tú si vives en el reino? ¿Cómo sabes tú si vives en el reino? No porque no peques, pero vives en el reino si te has determinado pedirle la gracia a Dios para abandonar el pecado. Es difícil pensar que alguien se pueda llamar creyente, cristiano, si se ha determinado pecar en algún área de su vida. Y el pecado constituye el hecho de estar apartado y de hacer tu propia voluntad y no la de Dios. Algunos justifican su pecado aún con versículos bíblicos, pero déjame decirte que Dios no espera que tú seas justificado por nadie diferente sino su propia justicia. Así que si hay un área de tu vida en donde Dios no gobierna, probablemente Dios no está gobernando tu vida. ¿Me estoy explicando aquí? El reino se establece en tu vida, en realidad, cuando tú permites que sea Dios quien gobierne tu vida. Yo te hago la pregunta, ¿quién gobierna tu vida? ¿O qué gobierna tu vida? ¿Qué gobierna tu vida? Arrepentíos, dice Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Juan estaba preparando la venida del Señor. La plenitud del reino que está en Cristo se acercó a ti cuando tú aceptaste la obra de Cristo en la cruz. Así que vivir en el reino es vivir bajo el gobierno de Dios. Yo te quiero decir esto, la iglesia de Cristo no es el reino de Dios. La iglesia de Cristo es un vehículo a través del cual el reino de Dios se transmite a las naciones. Cuando tú recibes el mensaje de salvación y aceptas a Cristo como tu Salvador y decides que Él sea el Señor de tu vida, entonces Cristo comienza a gobernar tu vida. Y ya les mencionaba yo cómo hay un error de pensar que solamente es suficiente con que tú hagas una oración de fe y dices ya, yo soy cristiano. Falso de toda falsedad. ¿Me estoy explicando? Mira la oración que el Señor nos enseñó. Quiero que vayas por favor a Mateo capítulo 6, versículo 10, versículo 9 y 10. Si de ti es el reino de los cielos, quiere decir que tú, siendo pobre en espíritu, reconoces profundamente tu necesidad de Dios y has dado un voto de confianza a Dios para hacer lo que Él espera de ti. Estoy en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Lo recuerdo porque algunos me hacen cara de... Está bien, y a veces muy como rápido y se me olvida repetir. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. El gobierno de Dios en tu vida. Seamos honestos, hay muchas áreas de nuestra vida que no son gobernadas por Dios. ¿O alguien aquí puede levantar su mano y decir, pastor, toda la plenitud del gobierno de Cristo está en mi vida, en todas las áreas de mi vida? No estoy hablando de alguien, espero no haya ninguno aquí, de alguien que haya dicho, sí, yo sé, voy a poner un ejemplo, yo sé que adulterar es abominable a los ojos de Dios, pero quiero adulterar. Estoy hablando de aquellos que sabiendo que son pecadores, que sabiendo que tienen restos de pecado en su vida, reconocen su profunda necesidad de Dios y dicen, Señor, necesito tu gracia, necesito que tú me concedas el verdadero arrepentimiento para hacerte agradable y para que tu reino se establezca en mi vida, para que sea ahora tú quien gobiernas mi vida y no yo. Tú tienes dos opciones, gobernar tu vida o que otro la gobierne. Pero si escoges que alguien más la gobierna, que sea Cristo, porque entonces esa sería una tercera opción, o la gobiernas tú o un tercero, o la gobierna Cristo. Ay, mis hermanos, esto es tan extenso. Vosotros pues oraréis así.
Bueno, ¿cuántos recuerdan esa oración? El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos esa oración. ¿Por qué está este pasaje en la Escritura? La razón por la que ese pasaje está en la Escritura es porque le preguntaron al Señor cómo deberían orar. Pastor Albita, perdóname, ¿el video bien está prendido? Por favor, me lo prendes para que lo tengamos listo. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice lo que dice? Porque le preguntaron, Señor, cuando oremos, ¿cómo debemos orar? Y miren lo que el Señor contestó. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Y exactamente después de lo que acaba de mencionar el Señor, de cómo debemos orar, dirigiéndonos a quién, al Padre del cielo, que es puro, santo, bendito, perfecto, sagrado, diferente, consagrado, único. Luego dice, cuando oren, oren así, oren, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Así que la voluntad de Dios es que tú ores de esa manera. Puedes silenciarlo si quieres. Y la voluntad de Dios, ya más adelante lo vamos a usar, pero es para tenerlo listo. La voluntad de Dios es que ores de esa manera. Así que la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es que ores de esa manera, mute. Si la voluntad de Dios que ores de esa manera, es porque la voluntad de Dios es que el reino de Dios se establezca en tu vida, el gobierno de Dios se establezca en tu vida. Es que tú puedas renunciar a ti mismo, que tú puedas renunciar a lo que a ti te parece que es bueno para ti, y que le des un voto de confianza a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es santo? ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? ¿Cuántos creen que Dios es infalible? ¿Cuántos creen que Dios no se equivoca? ¿Cuántos creen que Dios les ama? ¿Cuántos creen que si les ama quiere lo mejor para ustedes? Quiere lo mejor para nosotros. Y si Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí, ¿por qué rehusamos que Él gobierne nuestras vidas y lo hacemos nosotros a nuestra manera? Si hacemos eso, quiere decir que el reino de Dios puede estar cerca, pero no se ha acercado en plenitud, porque no estamos permitiendo el gobierno de Dios en nuestras vidas. La Escritura dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál es el príncipe que gobierna tu vida? Algunos dicen definitivamente, la razón de mi vida son mis hijos. La razón de mi vida son mis hijos. La razón de mi vida es mi marido. ¿La razón de tu vida es tu marido? Gracias a Dios, no. ¿No, pero qué? No, pero lo quieres tener harto. Yo también. Pregúntate ahora cuál es la razón de tu vida. Sé honesto. Algunos muy espirituales dicen, no, la razón de mi vida es Dios. Pero eso sí, que no se meta conmigo, que no se meta en mis decisiones, que no se meta en mis emociones, que no se meta en cómo administro mi casa, que no se meta en cómo... Entonces, que no se meta. A mí me gusta tener a Dios. ¿Saben qué? Dios para algunos es como un llavero colgadito ahí. Algunos tienen a Dios como llavero, colgado. ¿Saben por qué me gocé mucho cuando me regalaron este llavero? Este llavero tiene muchos años. Yo trabajaba como freelance en una compañía de tecnología después de que nuestra empresa se quebró, y yo vendía telefónicamente tecnología. Y a final de año, creo que Paulita estaba chiquita, a final de año me regalaron este llavero. Y me ha gustado mucho ese llavero. No porque tenga, ya el nombre ni se nota. La publicidad, bueno, todavía alcanza algo. ¿Saben por qué me gusta? Porque yo estoy absolutamente seguro y tranquilo de que las llaves están ahí. A donde quiera que yo voy, las llaves están ahí. Y no me rompen los bolsillos, no me hacen daño en los bolsillos, porque las llaves quedan colgadas dentro del bolsillo. Así que no tengo el peligro de que pueda caer y que pueda perder mis llaves. Así que cuando llego a un lugar en donde necesito entrar, es muy fácil. Tomo el llavero, selecciono la llave y listo.
solucionado el problema, pude entrar. Me encanta este llavero. Y algunos tienen a Dios como llavero. Cuando necesitas entrar, tú lo tienes ahí, tú dices, Él siempre va conmigo, Él no me hace daño, Él no me rompe los bolsillos. Y a donde quiera que vaya, si necesito abrir una puerta, allí está. Y uso la llave y entro. Pero Dios no es un llavero. Más serías tú un llavero de Dios, porque a través de tu vida Dios abre puertas que otros no pueden abrir. Pero no uses a Dios como llavero. Si realmente dices que eres cristiano, permite que Dios gobierne tu vida y no le digas a Dios lo que Él tiene que hacer. Más bien pregúntale a Dios qué es lo que tú tienes que hacer. Nos han enseñado culturalmente tantas cosas tan erradas. Tienes una necesidad, pídele a Dios. Sí, claro, la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca y al que llama, se le abrirá. Pero tenemos a Dios como el proveedor. Amén, Él es el proveedor. Pero tenemos a Dios también como el vigilante. Diosito, que no se me van a robar el carro, no tengo parqueadero, te lo dejo ahí encomendado. Entonces, algunos están esperando que Dios se acerque al final. Monito, una moneda. Y a veces le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Dios, bendice a mis hijos. No, Dios sabe que quiere bendecir a tus hijos, pero deberíamos aprender a orar con mayor reverencia. Si estamos hablando del santo nombre de Dios, deberíamos orar al Señor: Señor, concédeme, si es tu voluntad, concédeme. Pero usamos el nombre de Dios de una manera incorrecta. ¿Realmente Dios gobierna tu vida? ¿O tú quieres gobernar tu vida y acomodar a Dios y usarlo como un llavero? ¿Me estoy explicando? ¿Qué dice? Ahora, cuando el Señor le enseñó a sus discípulos: venga tu reino, ¿ustedes qué se imaginan que se imaginaban ellos? ¿Ustedes qué creen que se imaginaban ellos? Ahora sí, el Señor nos está diciendo que el reino va a venir y se va a establecer el reino, y ahora vamos a gobernar y nos vamos a quitar a estos sintanticas romanos que nos tienen subyugados y nos esclavizan y nos imponen, la imposición, de viene la palabra impuesto, la imposición de tener que dar un tributo. ¿Saben qué? A veces somos tan parecidos a esos discípulos. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los hijos de Zebedeo? A ver, los estudiosos de las escrituras que leen los evangelios, los hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo, ¿cierto, pastor Albita? Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Ese Juan es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, es el mismo Juan que escribió la primera, segunda y tercera de Juan, y es aquel que escribió el evangelio según San Juan, el evangelio del amor. ¿Saben qué? En alguna ocasión fueron a predicar y en aquel lugar en donde fueron no les recibieron, y se levantan los hijos de de Zebedeo, Juan y Jacobo, y le dicen al Señor: Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los destruya. Porque estamos en el reino, no recibieron el reino, así que sean destruidos. ¿Sabes qué les dice el Señor? Los reprende y les dice: basta ya. Ustedes no saben de qué espíritu son, de qué espíritu hablan. Ellos estaban pensando en un gobierno, un poderío, en tomar control y dominio de las naciones. Pero Dios estaba pensando en que Él pudiera tomar gobierno y dominio y control de las propias vidas de aquellos. Ahora, la mamá de los hijos de Zebedeo era una mamá. Era mamá. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo, que la Biblia no dice cómo se llamaba, sino era la mamá de los hijos de Zebedeo, se acerca al Señor y le dice al Señor: Señor, concédeme por favor que mis hijos se sienten a tu lado en tu reino. Es mis chinitos, tan lindos, mis chivaticos, mis chinitos, Señor, tú permíteles que se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda, mis chinitos. Entonces algunos dicen: no, la mamá era tan hermosa, tan amorosa, amando, y quería el mejor lugar para ellos. Y el Señor les dice: no me toca a mí. No es mío darlo. ¿Saben cuál es una clave para que realmente el gobierno de Dios esté en tu vida? La humildad. Dile a alguien: humildad. Tenemos que aprender. ¿Sabes qué?
Que el Señor nos dé la gracia para no jibarnos. Yo tengo un poquito de jiba. Cuando yo estaba en el colegio, eso es como estructural, pero cuando yo estaba en el colegio tenía 12 años, mi profesor de gimnasia cada vez nada me decía, derecho, 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 derecho. Estudia derecho. Pero uno debería estar de pronto hasta jibado, porque todo el tiempo así, humillado delante del Señor, cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Saben que alguien decía alguna vez con mucha sabiduría? Aquellos que están de rodillas ante Dios están de pies ante los hombres, pero no para su propia gloria, sino para que se reconozca que quien gobierna su vida es Cristo. ¿Saben qué? Si realmente no cedemos el gobierno de Dios a nuestra vida, la gente no va a querer lo que tú y yo tenemos, porque la gente está cansada de ver que se les habla de un cristianismo que realmente no está impactando a aquel que dice ser. Y no estoy hablando de perfección, porque tanto tú como yo tenemos necesidad de Dios, y eso es parte de ser bienaventurados si nos consideramos pobres en espíritu. Estoy hablando de aquellos que, diciéndose ser creyentes, han determinado seguir viviendo su vida a la manera en que la vivían antes de que aceptaran la obra de Cristo. Y algunos se conforman con que Cristo sea el Salvador y han dicho mi Señor, pero el Señor les dice a los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿A quién llaman Señor? Ten cuidado de decirle a Jesús Señor, si tú estás decidiendo hacer lo que se te pega la regalada. Si te ha costado y has decidido dejar así, yo no quiero, eso es muy difícil. Y no has permitido que la gracia de Dios te conceda el vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora yo te hago la pregunta, ¿qué estarías dispuesto a dejar por Cristo? Porque cualquier cosa que tú dejaras será para tu bendición. Yo le preguntaría a algunos, si alguno le pidiera, Dios le pidiera algo de lo que más anhela, ¿estaría dispuesto a dárselo? Un día a mí el Señor me pidió mi profesión y tenía mucha proyección en mi profesión. Te los he contado como 50 veces, y mi esposa también. Tengo más de 50 años. El año entrante cumplo 52. Eso quiere decir que estoy a 10 de ser pensionado. Pero tengo compañeros de la universidad que ya están a punto de pensionarse y pueden recibir una pensión de 30 millones de pesos al mes o más, porque han trabajado en multinacionales, porque han trabajado en petroleras. Tengo un primo político que cuando yo estaba recién egresado, él ya estaba trabajando en una petrolera y me dijo, Juan Carlos, hay unas pasantías, preséntate. Dios tenía cuidado de mi vida, porque hoy estaría seguramente en una plataforma petrolera, casado sí con mi esposa porque ya estábamos en noviados, pero hoy no estaría aquí y yo no sé dónde estarías tú. Seguramente Dios, siendo bueno, te tendría en otro lugar. Pero hay una porción que Dios preparó para mí y yo decidí un día renunciar, porque Dios me dijo, deja tu profesión. Viví por más de 10 años trabajando y viviendo de mi profesión y sosteniendo 4 bocas. Al principio éramos 2, luego fueron 3, luego fueron 4. Y ustedes conocen muchas de esas historias. No, 5 todavía no. Ah, sí, 5. Sí, estaba sacando a Tico ahí de taco. Estaba sacando a Tico de taco. Sí, no, porque si estabas profetizando otra cosa, no, ya no. Ya no es tiempo de ser papá. Y como un dato curioso, tristemente, yo a veces charlamos con mi esposa esas cosas, y la otra vez yo decía, pues yo veía parejas con niños pequeños y decía, sí, hace poquito que fue eso. Pero me miraba a mí mismo y decía, mí mismo, usted está más cerca de ser abuelo que volver a ser papá. Ya volver a ser papá no. Me sigo considerando tan joven como cuando tenía mis hijas pequeñas. Así que el gobierno de Dios es la clave. Miren, yo les voy a decir esto, les voy a abrir mi corazón en algo. Yo muchas veces he tenido luchas y le he dicho, Señor, porque es que uno no sabe, uno no conoce ni comprende completamente la voluntad de Dios. Naturalmente hablando, yo a veces digo, bueno, Dios, listo, me quitaste la oportunidad de ser muy próspero en mi profesión.
pero no veo el crecimiento en la obra como hubiera querido. Entonces, Señor, ¿nos diga que como que era mejor como que seguir adelante con lo que teníamos? Y alguna vez, cuando estábamos comenzando el ministerio en Testimonio a las Naciones, tuvimos la oportunidad de ir a tener un tiempo con un hombre de Dios muy cercano a nosotros, querido, amigo de años atrás, ya no tan amigo, no porque no lo seamos, sino porque no estamos tan cercanos, pero un ministerio grande. Estuvimos con mi esposa y había una reunión de profetas. Estaba este pastor que tiene una unción apostólica y unos profetas de su equipo, y nosotros estábamos en una lucha. No existía todavía Testimonio a las Naciones, pero estaba la visión de Dios en mi corazón. No se había concretado, pero ya Dios me había hablado acerca de esta visión. Y un hombre nos dijo esto: por favor, no tomen la decisión de renunciar, porque el Espíritu Santo de Dios me está mostrando a alguien que clama y dice: por favor, no me dejes, por favor, no me dejes, no me dejes. Y yo dije: si hay una sola persona que necesita que yo decida dejar mi profesión para que pueda hablarle las buenas nuevas de salvación, ya hay bendición en eso. Y la razón de que tú estés en esta mañana aquí es porque Dios te puso bajo un ministerio que a Él le plació ponerlo de la manera que lo puso. Y yo te quiero decir, y hoy tengo que abrirte mi corazón también, he fallado a Dios muchas veces. He fallado a Dios muchas veces. Y muchas de las cosas que seguramente todavía no vemos hoy en el ministerio, probablemente son a causa, no especialmente de otros, pero a causa mía. Pero un día le dijimos al Señor, mi esposa y yo, mi familia, y yo le pude decir al Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tuviéramos que salir a trabajar secularmente, porque como les hablaba hace 8 días, hay debilidad en las finanzas en este tiempo en la congregación, lo haremos sin dejar de servir al Señor y hacer lo que Dios espera que hagamos. Pero tú necesitas entender que el gobierno de Dios es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Yo no sé qué pasará cuando llegue la presencia del Señor. Seguramente el Señor no me va a preguntar cuántas empresas hiciste, porque no me puso en la tierra para ser empresario. Podría hacerlo, lo fui, nos quebramos igual. Conste que no fue toda mi culpa. La culpa fue de... ¿Quién tuvo la culpa? La culpa fue del tubo que se reventó. Hubiera podido ser como fui un empleado de una multinacional con un muy buen salario. Pero el propósito de Dios para mí era distinto. No quiero hablar de mí, quiero hablar de Cristo. Si Cristo gobierna tu vida, dale un voto de confianza, porque aunque tú pienses que las cosas ahora están patas arriba, ¿y cuántos de los que están aquí que conocieron un día al Señor y se apartaron del mundo comenzaron a decir: pero ¿por qué? ¿Por qué cuando conocí al Señor todo se vino para atrás? ¿Por qué cuando conocí al Señor antes yo tenía prosperidad, antes yo tenía casa, carro y beca, antes tenía como una proyección interesante, y ahora que conozco al Señor todo como que se vino para atrás? Los que consideraba mis amigos me han dejado y me han abandonado, y ahora todo es como peor. Déjame decirte que Dios no va a usar a alguien que no esté preparado, porque Dios te va a examinar, te va a pasar por la escuela de la formación del carácter de Cristo en tu vida hasta que estés listo para lo que te quiere entregar. Y hay muchas cosas que Dios hoy no te ha entregado porque todavía hay reservas en tu corazón y todavía no le has entregado todo lo que tienes que entregarle, y todavía no has depositado 100% tu confianza en Él. Todavía estás haciendo las cosas como a ti te parecen y como a ti te gustan, y piensas que es la manera en que vas a ser bendecido y vas a ser exitoso. Falso de toda falsedad. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. El reino de los cielos, el reino de Dios, no es de este mundo. Pero Dios quiere que tú ores para que el reino venga. El segundo punto: el reino de Dios no es de este mundo, pero debe afectar este mundo. Ahora, ¿cómo sabes tú si estás en el reino? Quiero que vayas a Juan capítulo 18, versículo 36. El libro de Juan, el capítulo 18, versículo 36. ¿Alguno quisiera saber si está en el reino de Dios o no? ¿Alguno aquí quisiera saber si está en el reino de Dios o no?
Te voy a dar unas pauticas aquí bíblicas para saber si estás en el reino o no, aparte de lo que ya te he enseñado, porque si realmente Dios gobierna tu vida, podemos decir que estás en el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, si Dios gobierna tu vida, tarde o temprano darás fruto para Dios. Voy aquí a hacer un paréntesis antes de ir allá, y les voy a abrir mi corazón también. Necesitamos cada vez más enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer como congregación, como iglesia. Y ahora lo vamos a ver un poco. Y Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación y a ser discípulos. Yo no puedo hacer un discípulo si no predico antes el evangelio. Muchos de los que están aquí forman parte de Testimonio de las Naciones porque Dios les trajo, y muchos de los que están aquí forman parte de Testimonio de las Naciones porque Dios los añadió a través de la predicación. Pero si yo particularmente hoy preguntara ¿cuántos nacieron en Testimonio de las Naciones?, las manos levantadas serían tal vez menos que las que vinieron de otros ministerios. Hagamos el ejercicio. ¿Cuántos vinieron de otros ministerios? Uy, no, bueno, hay bastantes que nacieron acá. Bueno, estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Tú estás sobre la tierra y el gobierno de Dios, si realmente tienes el gobierno de Dios, va a haber señales en tu vida. Si realmente Dios gobierna tu vida, va a haber señales. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Juan capítulo 18, versículo 33. Yo te quiero decir, el reino de Dios no es un reino físico, es espiritual, pero influye y actúa sobre lo físico y sobre lo natural. Y así se hace evidente. Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Estás conmigo? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Le está hablando a Poncio Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, como se lo imaginaban sus discípulos, como se lo imaginaba Israel, como Israel quería que viniera a poner dominio, a ponerle, como se dice popularmente, la pata al imperio romano, entonces otra cosa habría sido. Pero mira lo que dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios no es de aquí. No tengas temor si algún hermano en la fe te dice, por algún comentario que tú hagas, cualquiera que sea: ay, hermano, usted es de esos ministerios que no son del reino. Nosotros somos del reino. Eres del reino si en tu vida vive un rey. Eres del reino si has cedido el gobierno de tu vida a ese rey que se llama Jesús el Señor. Y el reino de Cristo será establecido en un tiempo futuro, lo vamos a ver ahora, la plenitud del reino. Pero tú y yo somos del reino si es que Cristo el Rey mora en nosotros y si es que Él gobierna nuestra vida. Amén. Eso es ser del reino, el gobierno de Dios. El reino de Dios se establece en tu vida cuando tú le permites que Él gobierne. ¿Y eso qué significa? Tú eres sensible a Dios y vas a hacer lo que Él te pide que hagas. Eso significa que vas a obedecer a su palabra y que vas a escuchar su voz, que debe ser siempre pasada por el tamiz, por el filtro de la palabra. Nunca digas que Dios te dijo algo si al pasarlo por el filtro de la palabra no coincide. Pero cuando la palabra de Dios es implantada en tu vida y la palabra viva es el mismo Cristo, y la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo, luego los pensamientos de Cristo vas a pensar, entonces vas a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tiene que alinearse tu voluntad con la de Dios, y es cuando rindes tu voluntad a la de Dios. Tú no puedes venir por acá y Cristo por acá y decir yo soy cristiano, porque un cristiano es el que sigue al maestro, a Cristo. Un cristiano es un discípulo. Cuando tú haces lo que a ti te parece, no estás siguiendo al Señor. Deja la rebeldía de lado ya y ríndete a Él y dile: quiero que tú seas quien gobierne mi vida. Deja de decir: es que a mí me parece que estoy mejor así. Deja de decir: es que esto es muy difícil y muy duro. No, porque la gracia de Dios está para que lo puedas hacer. Si yo, siendo tan débil, pude dejar mi profesión y servir al Señor como lo estoy haciendo ahora, tú también lo puedes hacer, pues tú tienes más fortaleza naturalmente hablando. Mi reino no es de este mundo.
Devolvámonos a Mateo capítulo 10. Quiero que mires un poco esta escritura y te mires a ti mismo y digas, ¿qué de esto que nos dice esta escritura está activo en tu vida o ha estado en tu vida y tienes que reactivar? Mateo capítulo 10. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes de los gentiles, antes de Samaria, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La escritura dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor le está dando la instrucción a sus discípulos: vayan, pero primero vayan a Israel. Y luego les dice en el versículo 7: y yendo, predicad, diciendo, ¿qué es lo que deben decir? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú vayas a algún lugar, diga, di, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino que no es de este mundo se evidencia en resultados que vemos con nuestros ojos. Miren lo que dice el versículo 8: sanad enfermos. Estás en el reino y vas a llevar el reino. ¿Qué va a suceder? Vas a sanar enfermos. ¿Estás sanando enfermos porque el reino de Dios está en tu vida y estás predicando el reino? Pregúntate en esta mañana. Sanad enfermos. Luego, ¿qué dice? Limpiad leprosos. ¿Estás limpiando leprosos naturales y leprosos espirituales? Resucitad muertos. Hay personas que pasan de muerte a vida cuando tú te acercas a ellos porque tienes el reino, o pasas por la vida desapercibido. Ah, no, pues yo solo trabajo aquí, yo solo vivo aquí. Dios ya no quiere más que seamos agentes recontra super secretos del recontraespionaje cristiano. Gloria a Dios por tu testimonio de vida. Tus palabras deben estar respaldadas por tu testimonio de vida. Pero déjame decirte que no es suficiente tu testimonio de vida. Gloria a Dios por aquel que dice: predico con mi vida. Pero el Señor no le dijo a los discípulos: vayan y prediquen con su vida. Sí les dijo que las vidas no fueran tropiezo para otros. Pero tú tienes que predicar con tu boca y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Hace cuánto que no echas fuera un demonio? De pronto alguno me diga: pastor, nunca. Tal vez si has comenzado a caminar con Dios, no has entrado en una dimensión espiritual. Pero ¿hace cuánto que no sale un demonio por la presencia de Dios en tu vida? Ni siquiera en un momento dado que digas: en el nombre de Jesús te vas, y que tengas que practicar la liberación como hemos estado acostumbrados. Pero cuando hay un demonio que estorba tu vida, si tú caminas en el reino y el gobierno de Dios está en tu vida, todo poder de tinieblas debe huir, tiene que huir. Todo poder de las tinieblas tiene que huir si el gobierno de Dios está en tu vida. ¿Hace cuánto que no echas fuera un demonio? Toda la vida, pastor. Hace toda la vida que no echo fuera un demonio. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Me encantó este pasaje cuando lo estuve mirando. Y aquí conjugo algo que hablé en el momento en que ministramos los diezmos, con lo que estamos mirando ahora, que estamos hablando de que el reino se evidencia. Alguien puede decir: yo soy del reino. A ver, ¿tienes el fruto del reino? Si tú eres del reino, tienes el fruto del reino.
Dile a alguien con amor, si eres del reino, tienes el fruto del reino. Ahora, si tú no tienes la evidencia de que eres del reino, no te preocupes. La buena noticia es que puedes entrar en el reino. Dile a alguien, si piensas que no estás en el reino, puedes entrar en el reino, díselo. Si piensas que no estás en el reino, puedes entrar en el reino. Y se entra en el reino haciendo lo que aprendimos hace 8 días, reconociendo con humildad que no estás en el reino, que el gobierno de Dios no está en tu vida, que estás haciendo las cosas a tu manera y que por tanto no se evidencia que realmente seas un hijo de Dios, porque aquel que es hijo de Dios ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, y si es una nueva criatura, naturalmente el fruto se da. Lo que siempre he dicho, un árbol de manzanas no se esfuerza en dar manzanas. Si el árbol está sano, da manzanas porque da manzanas. ¿Aló? Si tú eres del reino y eres un hijo de Dios, das fruto como un hijo de Dios. ¿Aló? Están en Lucas capítulo 8, versículo 1. Si alguno no está entendiendo lo que yo estoy predicando, por favor levánteme la mano. Tengo gusto en poderlo repetir y explicar. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Pero alguno tal vez no está entendiendo y le dice, no, yo qué oso que voy a decir, pastor, no entendí. No, te estoy dando la libertad. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué era lo que iba haciendo Jesús? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Cuando tú sales, ¿estás anunciando el evangelio de Dios o estás feliz como estás? ¿Y qué dice? Los 12 con él. Hasta aquí alguien diría, no, perdón, es que ese era el Señor, y el Señor fue a los 12. El Señor escogió a 12 y esos eran los que tenían que predicar. Bueno, yo te hago la pregunta, si el Señor escogió 12, ¿qué pasa después de que murieron los 12? ¿Por qué tenemos el evangelio hasta hoy? Porque ellos entendieron que tenían que dejar ese legado. Y algunos dicen, las mujeres no pueden tener ministerio. Mira lo que dice aquí esta palabra. Y dice así, ¿quién iba? En el final del versículo 1 dice, y los 12 con él. ¿Y quién más? Y algunas mujeres iban con el Señor. Algunos tal vez podrían decir, eso es como la señora del maestro Pérez, del maestro Ruiz o del maestro Suárez, que cuando están en la obra es contratada para que le cocine a 100 obreros. Por eso es que están las mujeres, para que cocinen. Mira lo que dice. Algunos de los que está aquí recuerdan un pasaje que está en el libro de Juan, también en el capítulo 4. Una mujer que era de un lugar llamado Samaria, que es denominada la mujer ¿qué? Samaritana, porque era de Samaria. ¿Qué hizo aquella mujer? Piensen en ello. Pero mira lo que dice. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. ¿Dónde está Magdalena? Se fue Magdalena. De la que habían salido 7 demonios. Esa es otra Magdalena, ¿no? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. ¿Y qué dice? ¿Otras cuántas? ¿Otras pocas? ¿Otras algunas? ¿Otras qué? Muchas. ¿Cuántas mujeres iban? Muchas. ¿Cuántas iban con el Señor? Muchas. Estaban los 12 predicando el evangelio del Señor. ¿Y quién más? Muchas mujeres. Y mira lo que dice. Y otras muchas que ¿qué? Que le servían ¿de qué? De sus bienes. Wow. Tremendo. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Lucas capítulo 8, ¿están viendo qué hacían aquellas mujeres? ¿Cómo servían al Señor? Lucas capítulo 8, ¿verdad? ¿Cómo servían al Señor? El Señor estaba rodeado de mujeres poderosas que habían sido liberadas, que habían sido sanadas, que seguían al Señor y que participaban en la extensión del reino de los cielos. Tremendo. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Están aquí conmigo? Nueva versión internacional es esta. Bueno, leamos la Nueva Traducción Viviente. Dice:
junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. En el versículo 12 dice: entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Tremendo. A veces somos tan simples con los temas del ministerio. Yo hice la pregunta cuando estábamos hablando de los diezmos y las ofrendas: ¿quién sostiene la obra de Dios? ¿Quién sostenía la obra del ministerio y la extensión del reino? ¿Quién sostenía el ministerio de Jesús? Mujeres. ¿Quién sostenía a Jesús y a sus discípulos? Porque tenían que vivir de algo. Ellos iban a predicar a todo lugar. Eran mujeres prósperas que sacaban de sus bienes y sostenían el ministerio. Alguien podría decir: bueno, ¿por qué el Señor no se sostenía a sí mismo? ¿Por qué el Señor no hizo aquello que alguna vez hizo, ese milagro que le dijo a uno de sus discípulos, si mal no estoy, Pedro: ve y saca del agua un pez, y allí encontrarás 2 estateros, que eran 2 monedas de cierta denominación, para poder pagar el impuesto de él y del otro? Si Dios era Dios, él podía suplir y hacer brotar de la tierra las finanzas. No, el diseño de Dios es que hombres y mujeres comprometidos que amen a Dios y amen la obra van a servir al Señor, y van a servir su obra, sosteniendo su obra con sus bienes. ¿Aló? ¿Por qué será que a nosotros los cristianos nos cuesta tanto trabajo recibir las palabras que tienen que ver con la economía cuando nos tocan el bolsillo? Debo decir que mi esposa ha sido mucho más sensible a esas cosas en nuestro matrimonio que yo mismo, pues ella tiene más liberalidad. Yo, por mi temperamento transformado, gracias a Dios, por el Espíritu, todavía tengo luchas a veces, soy menos generoso. Pero yo les quiero decir, el Señor nos ha dado la gracia de dar para la obra, con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. No les voy a contar todas las historias, pues ya se las he contado. Las mujeres aquí, sirviendo al Señor, contribuyendo, dice esta versión, con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Si Jesús es Dios, Él no necesitaba a nadie para que lo sostuviera. ¿De qué me está hablando esto? La obra de Dios se hace con tus recursos y los míos. Y eso es parte de la señal. Por eso, sabiamente, algunos creyentes, algunos pastores mencionan esto: ¿realmente estás en el reino? ¿Realmente eres hijo de Dios? Si realmente eres hijo de Dios, hay fruto. Si realmente eres hijo de Dios, si en realidad eres hijo de Dios, estás haciendo discípulos. Si en realidad eres hijo de Dios, estás predicando el evangelio y la gente se está convirtiendo. Si en realidad eres hijo de Dios, estás teniendo fruto natural de Dios. Si en realidad eres hijo de Dios, y podemos seguir con la lista. Ahora, no es para que se estresen. Y nos dicen: uy, entonces será. No, tal vez es que eres hijo de Dios, pero se te ha olvidado que tienes que ponerle proactividad a aquello que Dios te ha dicho que debes hacer. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? De tener estos lentes a través de los cuales poder ver la necesidad de los que están a tu alrededor. ¿Seguirías con una actitud de indiferencia, diciendo: gracias Dios porque me bendices, y gracias por lo que vas a hacer, porque tanto falta para que me bendigas? ¿O dispondrías tu corazón, tu vida y tu ser para hacer aquello que Dios espera, y es que rindas tu voluntad a Él y entres realmente en el reino de Dios, el gobierno de Dios en tu vida? Si reconoces que has fallado, si reconoces que tu vida gira alrededor de ti mismo, de los que están a tu alrededor, de tu familia, de tus finanzas, de tu entorno, de tu estabilidad, de tu futuro, dile: Señor, quiero entender
¿Para qué me pusiste sobre la tierra? Quiero entender cuál es el propósito. Y quiero reenfocar mi vida de la manera correcta. Dile al Señor, te doy gracias por tu palabra, pues tú me enseñas que tú sabes de qué cosas tengo yo necesidad. Que no debo buscar aquellas cosas como lo hacen los gentiles, sino que debo buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y con gran amor y bendición tú me darás todas aquellas cosas que necesito, y lo harás como una añadidura que es buena, porque es tu bendición, porque viene de tu mano. Dile, Señor, perdóname, pues tu palabra dice que tu reino se acercó a mí, pero realmente no escuché a tu voz cuando me dijiste arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino se ha acercado. Y quiero hoy, Dios, acercarme a ti para que tu reino se acerque a mi vida. Y quiero renunciar y quiero pedirte, Dios, que me concedas el arrepentimiento, renunciando a aquello en lo que yo he gobernado mi propia vida, porque me ha parecido bien. Entiendo, Señor, que el reino de los cielos no solamente está en mi corazón, sino que se hace visible a través del fruto que tú me permites llevar, predicando el evangelio, haciendo discípulos, teniendo la unción de tu espíritu para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para que otros sean impactados por ti a través de mi vida, en mi trabajo, en donde estudio, en mi vecindario, en el lugar en donde me permites compartir, en donde me has puesto para desarrollar mi negocio. Dile, Señor, sé que llegará el tiempo en que tu reino en plenitud será consumado, será establecido, será pleno, y tú me llamarás en aquel día. Y yo espero que se diga de mí, que tú digas de mí: ven, amado de mi Padre, ven, deseado de mi Padre, ven, escogido de mi Padre, al reino que he preparado desde que el mundo fue establecido. Quiero que se diga de mí, quiero que tú digas de mí esto, Dios. Pero mientras llega este tiempo, enséñame a vivir en el reino. Enséñame a renunciar a todo aquello que estorba mi vida, que no me permite vivir en plenitud. Y sé, Señor, que cuando me ocupe en servirte a ti y hacer lo que tú esperas de mí, las demás cosas se me añadirán. Mi hermano, mi hermana, el nombre de José significa añadidura. José, podríamos decir, fue la añadidura de Dios para Jacob y para la nación de Israel. Pero mira el contexto, el significado de añadidura. Qué gran bendición significó José para sus hermanos, sus padres y la descendencia de Israel. Así son las añadiduras que vienen de Dios. Gran bendición. Pero las añadiduras que tú mismo buscas por tu esfuerzo solamente te van a traer frustración y barreras. Este es el día para que renuncies a seguir teniendo el gobierno de tu vida, para que con humildad reconozcas en aquello que estás mal, aquellas áreas de tu vida que no son gobernadas por Dios, y que le puedas decir con el corazón, si es el deseo de tu corazón, que le puedas decir: Jesús, gobierna mi vida. Jesús, gobierna mi vida. Quiero darte el voto de confianza. Quiero creer que tú en realidad lo haces mejor que yo. Mi hermano, si por años has hecho lo mismo y no te ha dado resultado, ¿qué piensas que ahora, si sigues haciendo lo mismo, habrá resultado en ello?
Si tú quieres la gracia de Dios y el poder de Dios en esta hora, para que tu vida sea transformada, para que puedas tomar una decisión de rendir tu corazón al Rey de Gloria, quiero orar por ti, quiero que estés en pie. Si tú anhelas que el gobierno de Dios se establezca en tu vida, si estás cansado, cansada de hacer las cosas a tu manera y no has visto resultado, no has visto fruto, dile: Señor, quiero darte un voto de confianza. Me cansé de hacer las cosas a tu manera, como otros me dicen, como yo he entendido, tal vez aún como me han enseñado, pero quiero hacerlo a mi manera a partir de hoy. Si ese es el deseo de tu corazón y si es honesto y es genuino, ponte en pie, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de los que están aquí en esta hora. Yo te pido, Dios, que seas propicio a ellos y seas propicio a mí en esta hora. Que la preciosa unción de tu Espíritu Santo sea derramada ahora en el nombre de Jesús. Porque estamos viniendo a ti, Dios, para decirte: estamos cansados de gobernar nuestra vida a nuestra manera. Y ponle allí el área de tu vida que tú has gobernado, mi hermano. Dile: estoy cansado de gobernar mi familia a mi manera, las relaciones interpersonales a mi manera. Estoy cansado en el nombre de Jesús. Y dile si es el verdadero deseo de tu corazón. Tengo temor, Dios. No sé qué va a pasar. No sé si todo venga de manera rápida, la bendición que tú has preparado. No sé cómo lo harás, pero quiero darte un voto de confianza a ti. Y quiero rendir mi corazón a ti. No sé si me vas a pedir en esta hora algo que te deba entregar, algo a lo que me he aferrado como una tabla de salvación, algo en que he dicho: aquí está mi esperanza. Pero ahora quiero tornar mi corazón para que en realidad tú seas mi única esperanza y que yo aprenda, Señor, guiado por tu gracia, a renunciar al gobierno de mi vida para que seas tú quien gobierne. Quiero aprender a decir no, porque tu gracia me permite decirlo. Quiero aprender a velar y orar en todo tiempo para no entrar en la tentación de gobernar mi vida a mi manera, como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe ahora el poder de Dios en el nombre de Cristo. Dile: Señor, quiero que gobiernes mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Levanta tus manos a Él y díselo: oh Dios, ven, gobierna. Oh Espíritu Santo de Dios, oh amado Señor, concédeme el que yo pueda rendirme plenamente a ti, Dios. Concédeme que sea tu reino establecido en mi corazón, tu reino establecido en mi espíritu, tu reino establecido en mi mente, tu reino establecido en mi alma, para que se haga no como yo quiero, sino como tú. Rindo mi voluntad a ti, Dios. Y te pido hoy, porque es tu perfecta voluntad, venga tu reino. Venga tu reino. Levanta tu voz y dile: venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino a mi vida. Vamos, abre tu boca y dilo: que venga tu reino a mi vida. Trae tu reino y tu gobierno a mi vida. Te necesito, díselo al Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Quiero experimentar tu gloria, oh Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
necesito, te necesito. Quiero ser bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero heredar, Señor, el reino. Quiero heredar el reino, pero quiero comenzar a disfrutarlo desde ahora. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Yo declaro que la unción del Espíritu Santo está sobre ti. Si tú la quieres recibir, solamente abre tu espíritu y tu corazón a Dios. Torna tu mirada a Él. Abandónate en las manos de Él. Quita tu mente de cualquier pensamiento que te está obstruyendo ahora, para que puedas entrar en su gracia y en su presencia. Esta palabra es para ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque has visto más lo que está fuera de ti que al que está en ti. Y has decidido moverte, guiado no por mí, sino por las circunstancias de lo que has visto fuera. Ahora te digo, vuelve en amistad conmigo. Busca mi rostro. Busca mi rostro, porque no es a tu manera, es a mi manera. Y tú sabes en qué has dejado tu primer amor. Ahora arrepiéntete y vuelve en amistad. Arrepiéntete y vuelve en amistad. Arrepiéntete y vuelve en amistad. Gracias, Dios. Concédenos, Señor, el hacer tu perfecta voluntad. Y concédenos, por favor, Dios, por tu gracia, hacer lo que esperas de nosotros. Que no nos desviemos de tu ruta perfecta. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.
Puedes tomar tu lugar por unos minutos. Les doy gracias por la paciencia. Yo les quiero animar a que... quiero decirles esto antes. Si por alguna razón tú no puedes llegar a las 10, no dejes de venir. Pero te quiero animar a que llegues a las 10 para comenzar la reunión a las 10. Igual la reunión la comenzamos a las 10. En ocasiones comenzamos cuando solamente hay una o dos personas. Pero te quiero animar a que procures organizar tu tiempo para que puedas estar aquí lo antes posible y que podamos ser lo mejor, lo más eficaces en el manejo del tiempo. Y quiero nuevamente pedirle al Señor la gracia para que no nos extendamos mucho. Estamos cordialmente invitados al almuerzo que tenemos enseguida. Vamos a compartir un tiempo súper especial, así que todos, la gran mayoría creo están enterados. ¿Quién no estaba enterado del almuerzo? Pero todos estamos enterados, entonces vamos ahora a mirar cómo va a ser la coordinación